aquí porque aquí no te queremos. Y lo mandan a profetizar fuera de Judá. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Fíjate, pero no sé si estamos teniendo un poquito de problemas. ¿Sí seguimos? Ah, bueno, es que el video se interrumpió de repente porque hoy llovió bastante, incluso las montañas estaban nevando, pasó, estaba fuerte, el clima y todo eso afecta muchas veces, pero vamos a tratar espero que se reporten y díganos si está llegando la señal con ustedes. Y así ya podemos saber de que sí podemos darle con todo porque sí está llegando con ustedes la señal, ¿ok? Bueno, pues entonces estábamos platicando de que aquí lo que le están diciendo a Amós es de que huya y que se vaya lejos de ahí y que se vaya a profetizar a Judá porque no lo quieren profetizando ahí, y por eso es que estamos analizando de que él empieza a decir estas palabras, de que él no es hijo de profeta ni hijo de profeta porque le dicen que se vaya a profetizar a Judá, y el punto aquí es la batalla interna, ¿verdad? Es la batalla interna que él tiene. Ahora, ¿qué batalla interna podemos ver que tiene ahí el profeta Amós, pastora? Amén. Una de las cosas que podemos ver acá es de que, pues, muchas veces hemos oído esto: yo no soy hijo de profeta, ni soy profeta, y pues siempre lo oímos, ¿verdad? Pero acá lo que él tiene es de que no es tanto de que si lo llaman profeta o no lo llaman profeta, sino que él la lucha que tiene es de ir y profetizar, de dar lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Entonces no es tanto de que si lo van a llamar o no lo van a llamar profeta, porque incluso ahí dice, ¿verdad?, de que él era un pastor y que era un cultivador de sicomoro, de ese árbol, ¿verdad? Entonces no es tanto de que si le van a decir profeta, sino la batalla que él tiene es de ir y dar la palabra que Dios le dijo que diera. Sí, pues fíjate que el Señor le dijo que fuera a Judá y le están diciendo vete, huye, que fuera a Israel, y le dicen vete, huye a tierra de Judá y come ahí tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, dice el versículo 13, porque es santuario del rey y capital del reino. El 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. El boyero es aquel que cuida bueyes. En otras versiones dice que él era pastor, pero también acá dice de que él lo que hacía era recogía higos silvestres, cuidaba bueyes, o era un pastor también, y que Jehová lo tomó, dice el versículo 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces él fue mandado a profetizar a las tribus de Israel, y recordémonos que el reino estaba dividido entre las tribus de Israel y la tribu de Judá, pero él fue mandado a Israel, y entonces le dicen vete, huye a tierra de Judá. Entonces la batalla interna que tiene el profeta Amós será que es la de tiene que cumplir y profetizar donde Dios le dijo que profetizara, no donde él quería, y no era para que lo reconocieran, porque no lo reconocían en Israel como un profeta, sino que él estaba profetizando sabiendo de que Dios lo había mandado a ese lugar, y no importaba si lo reconocían o no como profeta, sino que la batalla interna en él era: no me importa si me dicen o no me dicen profeta, si me llaman o no me llaman profeta, no me importa, sino que a mí me importa obedecer al Señor y dar la palabra, dar el mensaje que Dios tiene para este pueblo, y era el pueblo de Judá. Amén. Y eso es algo muy importante de que acá podemos ver en la palabra, ¿verdad? De que no es tanto si te dicen o no te dicen, sino que cumplas con lo que papá te ha dicho en dar la palabra. Pero acá algo muy importante, si tú miras también, siempre que miramos en la palabra donde dice pan, aquí dice: huye a tierra de Judá, y Judá también es alabanza. Yo así es como lo miro, ¿verdad? Y también dice: y come allá tu pan y profetiza. Entonces una de las cosas que podemos ver acá es de que él está preparado, él viene, está en una alabanza, está comiéndose el pan que es la palabra, y una persona que ha sido llamada
para poder dar ese mensaje mientras que esté comiéndose la palabra, mientras que se goce en el Señor, dándole la alabanza a Él y todo, el Señor va a respaldar esa palabra. Y como tú decías, ¿verdad? La lucha interna es de que, ok, doy o no doy la palabra, hago o no hago que se cumpla. Pero una de las cosas de que podemos ver en la palabra y podemos ver cuando el Señor en su misericordia nos da la oportunidad de poder dar un mensaje de parte de Él, si nosotros estamos en el Espíritu, si nosotros nos estamos comiendo ese panito, va a venir ese respaldo del Señor en nosotros, y va a venir como ese ánimo, como esa seguridad de parte de Dios para poder dar esa palabra. Y así es como vamos a poder vencer esa lucha interna de que será que sí la doy, será que no la doy, no me van a llamar, no me van a decir profeta, pero al final eso no importa si te llaman o no te llaman. Lo importante es que tú puedas dar la palabra que viene de parte de Dios y que seas, ahí sí que esa responsabilidad, ¿verdad?, se quite de ti. Exacto. Fíjate que el punto, entonces, la batalla interna, para resumir con Amós, entonces sería que no es tanto el si te dicen un nombre, sino dar la palabra que Dios quiere. Amén. No es tanto si te dicen que eres profeta o no eres profeta, sino que estás dando en el lugar correcto que el Señor te dijo que llevaras el mensaje. Y no es, porque en algún momento pudo haber pasado en la mente de Amós y decir, bueno, pues si no me quieren aquí, me están mandando a Judá y no quieren que profetice aquí, pues me voy. Pero la batalla interna de él es, no, yo voy a hacer y voy a obedecer aunque no me reconozcan como un profeta. Por eso es de que él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, no me interesa que me digan eso. Y cuando vemos en los profetas, en todos los profetas aparece Amós, como un profeta. ¿Por qué? Porque el Señor sí lo había llamado como un profeta. El detalle es de que no es tanto si te reconocen o no, sino que des lo que Dios te dijo. No es tanto si te reconocen o no, sino que lo des donde Dios te dijo que lo dieras, y que sepas de que cuando Dios te llama, Él te va a respaldar, porque en el versículo 15 dice, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Las indicaciones de Dios eran precisas. Ve a Israel y profetiza. Y entonces cuando Él va a Israel y profetiza, le dicen, vete a Judá, no queremos que profetices aquí, vete a Judá, allá come tu pan y profetiza allá, si es que dices que eres profeta. Entonces una batalla interna sería de ese tipo también, ¿verdad? Amén. Y ahí podemos ver de que la obediencia, ¿verdad? Porque ante todo la obediencia a que si él está siendo guiado por el Señor para que él vaya y dé el mensaje y que ese mensaje viene de parte de Dios en el tiempo que Dios le está diciendo, pues él va a tener el respaldo de parte de Dios. Pero muchas veces por eso es que decimos, ¿qué pasó? Porque somos desobedientes, y porque queremos hacerlo en el tiempo nuestro. Y no es en el tiempo nuestro, sino es en el tiempo exacto, tiempo cuando Dios da ese tiempo para poder hacerlo. O el lugar también, porque a veces queremos profetizar en el parqueo a la gente, queremos ir a las casas y no somos llamados para ser un profeta, pero sí Dios nos ha dado, el Espíritu nos ha dado el don de profecía, saber de que hay un orden, hay una forma de hacerlo, hay que filtrarlo. Entonces es bien importante que en este discipulado sepamos de que hay que saber el lugar y saber que la profecía es para un lugar determinado y porque el Señor tiene planes, el Señor sabe por qué, ¿verdad? Y es lo importante, la batalla interna de un profeta es obedecer al máximo al Señor, dar el mensaje que Dios quiere, el lugar en el que el Señor lo está enviando, y no importando si lo aceptan o no los demás, porque el que va a respaldar la palabra cuando viene de Dios es el Señor. Amén. Y lo importante acá es saber de que Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, o sea, no me importa que me digan o no me digan, pero les voy a dar el mensaje y lo voy a dar acá. Y Dios me llamó de detrás del ganado. Yo era un pastor, yo estaba cuidando bueyes, yo estaba recogiendo higos, y el Señor me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel, y aquí estoy profetizando. Entonces, él fue llamado detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios llama a la gente que está siendo formada en lo secreto. Aquí me viene a la mente cuando David es formado y Dios lo llama detrás de las ovejas. Y veo aquí cómo Dios también llama a Amós
detrás de los bueyes o detrás del ganado. ¿Por qué? Porque muchas veces no es el que uno tiene que sobresalir, sino es saber de que el llamado de Dios va a venir, y cuando el llamado de Dios va a venir, no importa si estás atrás de las ovejas, atrás de los bueyes, si estás recogiendo higos, sino llegó tu tiempo y lo vas a hacer. Y esa es la clave de la formación y la preparación en secreto, para que puedas aguantar cuando te menosprecien. Si no eres formado en secreto, no vas a aguantar cuando te digan, vete a Judá, aquí en Israel no te queremos. Amén. O también, ¿verdad? En algún momento que menosprecien la palabra que Dios te ha dado. Tenemos que estar también preparados, porque en algún momento, ¿verdad? Ahí sí que es una batalla interna de cuando en algún momento dicen, no, esto no, esa palabra no es de Dios, ¿verdad? Y pues Dios te está diciendo, da la palabra, y entonces es algo que pues tenemos que batallar con eso y estar seguros de que si en realidad Dios nos ha dado una palabra para darla, ahí sí que darla, ¿verdad? Y al fin y al cabo, los frutos, ¿verdad? Amén. Dirán, si la palabra se cumple, pues era de Dios, ¿verdad? Claro, y si Dios tiene misericordia y esa profecía no se cumple, pero venía de Dios, es porque Dios tuvo misericordia de la persona, porque la persona se arrepintió, ¿verdad? Como en el caso de Nínive, que Dios no destruyó la ciudad, amén, aunque la profecía venía de Dios con Jonás, ¿verdad? Amén. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso no se cumplió en ese momento, pero Jonás al final terminó dando esa profecía. Bueno, pues aquí estamos platicando un poquito. Se nos han ido los primeros 18 minutos, pastora. Mira qué tremendo cómo corre el tiempo acá. Pero entonces vamos a entrar a la segunda batalla. La primera batalla, entonces, resumiéndolo, es la batalla interna, donde él dice, dejo todo y me voy porque no me reciben, o sigo. Me están mandando para Judá y yo soy enviado a Israel. ¿Qué hago? ¿Tiro la toalla, dejo de profetizar o sigo? ¿Les hago caso? Entonces, eso es algo interno. Más que todo es interno, donde yo tengo que tomar decisiones, porque puede hacer de que no acepten lo que profetizo o el llamado que yo tenga. Y ese es el punto, fíjate, porque muchas veces cuando uno tiene un llamado puede hacer de que uno no sea aceptado por algunos, pero eso no quiere decir que Dios no te llamó. Eso no quiere decir que Dios no te llamó. Cuando Dios te llama, Dios va a encargarse de hacerlo todo de la forma en que Él sabe que vas a poder aguantar y poder seguir. Esta es una escuela muy importante. La segunda escuela sería entonces, pastora, las batallas externas. Las batallas externas, y le pusimos así porque en estas batallas externas lo que podemos ver es el pasaje de Lucas 11:50, si nos lo lees, por favor. Amén. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Dentro de las batallas externas, por así decirlo, porque ahora ya pasamos de me quedo o no me quedo, doy o no lo doy. Ahora la batalla externa vemos de que está hablando de un profeta que vamos a inspeccionar, a desarrollar un poquito, y es Abel. Desde el punto de vista generalizado o de una manera panorámica, podríamos decir de que Abel no fue un profeta, porque Abel lo miramos ofreciendo en un altar una ofrenda, lo mata a su hermano y ahí se terminó, ¿verdad? Pero la Biblia habla en Lucas de que él fue un profeta, porque dice que la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Entonces quiere decir de que Abel era un profeta, y Abel profetizaba de una manera muy peculiar, porque él profetizó con sus actos, con su actitud, con su manera de honrar a Dios. Y la profecía de Abel la vamos a entender si nos vamos a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4, porque en Hebreos 11:4 dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Mira la forma de profetizar de Abel. De la manera en que él confió en Dios, todavía podemos aprender de él.
Entonces, la manera en que Abel profetizaba era ofrendando, honrando a Dios, ofreciéndole a Dios de una manera correcta, con una actitud correcta. Ahora, el punto es, ¿cuál es la batalla externa que tiene Abel? Amén. Pues la batalla externa acá es la envidia, ¿verdad? De su hermano. Claro. De que él, al ver de que la manera en que él ofrendó no era únicamente claro, aunque Dios vio, ¿verdad? Lo que él le ofreció era lo mejor de lo mejor, pero lo que Dios vio fue su corazón, el corazón con que lo había hecho, ¿verdad? Y la batalla aquí de él era la envidia que él tuvo del hermano, ¿verdad? Wow. Porque pues viendo él lo que le había ofrecido, tuvo envidia de ver de que fue recibida con buenos ojos la ofrenda que le dio. Entonces, como Abel es mencionado como un profeta, y la forma en que él profetizó fue honrando a Dios con una actitud correcta y dándole lo mejor, entonces despertó envidia en Caín. Entonces, una de las batallas que tiene el que profetiza es que puede ser envidiado y puede venir alguien usado por el enemigo, claro, definitivamente, para querer matar ese don, para querer matar ese ánimo, esa actitud correcta y que ya no lo vuelva a hacer. Porque fíjate que Abel ya no volvió a ofrendar, ya no volvió a honrar, ya no volvió a levantar altar porque murió. Entonces, aplicándolo a nuestros días, puede ser de que alguien venga y sepa de que Dios está desarrollando algo en tu vida y van a haber batallas internas donde van a llegar a querer matar esa revelación de honra que Dios te ha dado. Van a querer matar y te van a querer hacer retroceder en tu servicio, en tu adoración, en tu alabanza, en tu forma de entregarte, en tu forma de adorar, en tu forma de entregar a Dios, en tu forma de servirle, en tu forma de profetizar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas ya son batallas externas, donde escuchas voces que pueden venir de parte del enemigo usando a personas y diciéndote que ya no lo hagas, o tú profetizas pero no te pusieron el micrófono, ya vistes, no te aceptan, no te quieren, y eso viene del diablo para que no desarrolles el don, o ya te diste cuenta que hay preferencias y entonces tú no vales nada, o tú no sirves para eso, o Dios a ti no te habla, y quizás eso es una mentira. No, quizás eso es una mentira, porque sí es un don de Dios. Sí, y la verdad es de que sí pasa, porque en algún momento, de alguna manera, cuando el enemigo, pues obviamente ve, ¿verdad?, como una amenaza, una persona de que está siendo desarrollada, digamos, en un don, no digamos un ministerio profético, ¿verdad? Exacto. Porque pues el ministerio profético es diferente, pero trata la manera como de desactivar lo que fue activado, pero ahí es donde viene también lo que hablamos del discernimiento. Una persona tiene que desarrollar el discernimiento y ver de parte de quién es que vienen esas voces, ¿verdad? Y pues sacudirse y seguir adelante, porque como vemos aquí en la palabra, sí menciona de que Abel fue un profeta y fue de la manera en que él profetizó, pero como tú dices, ¿verdad?, él ya no lo volvió a hacer, ya murió. No. Y muchas veces eso es lo que anda buscando el enemigo, que muramos espiritualmente, porque tal vez no va a ser de una manera física, sino es una manera espiritual, que lo que Dios te confió, que lo que Dios te dio, porque es un regalo para la amada, el don de profecía, de profetizar. No creas que dice que él se lo da a quien lo pide, pero tal vez tú lo pediste, y Dios en su misericordia te lo dio. Entonces ahora tienes que ahí sí que creer lo que Dios te ha dado, y cuando el enemigo trate la manera de paralizarte con voces, con burlas muchas veces, porque el enemigo hasta se burla, de repente vienen burlas, y eso muchas veces, si no estás bien cimentado, si no tienes la palabra, por eso es lo importante también de que nos podamos capacitar, que nos podamos
ahí sí que enseñar a través de la palabra, y que no solamente leamos, que no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos por obra, porque va a venir si en algún momento está siendo llevado a niveles diferentes. Exacto. Que es lo que Dios dice, porque Él quiere que vayamos como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios, de aumento en aumento. Entonces, si estamos estudiando la palabra, si estamos capacitándonos, te vas a ir desarrollando, pero puede ser que en algún momento esas voces, esas burlas, esos señalamientos, eso que de repente se oye por ahí, ay, es que la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal dio una palabra, pero eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, si tú le pones atención a eso, puede ser que de esa manera el enemigo quiera matarte, y es donde le damos benditas gracias al Señor por este espacio que Él nos da para poder decirte no. Pídele al Señor el discernimiento. Padre, ¿de dónde vienen esas voces? Padre, ¿de dónde viene esto? Para poder ahí sí que contraatacar y decir, no, Señor, yo voy a obedecer lo que tú, claro, en un orden, ¿verdad? Lo que tú me estás dando. Fíjate que con lo que tú estás hablando se me viene a la mente también de que pueden destruir lo profético en una persona también halagándola, ¿va? Pues donde le pueden decir, como tú no hay otro que profetice. Cuando tú profetizas a mí se me paran todos los pelos, yo siento que ángeles vienen, pero cuando profetiza el hermanito no, si ya uno piensa de que uno es el mejor, el único, que si yo profetizo si hay unción y si no, mucho cuidadito, porque también puede ser del otro extremo, donde hay gente que se burla, no te cree, te mata lo espiritual, y otros que te quieren matar pero queriéndote inflar o hinchar, como en el caso cuando lo picó la serpiente a Pablo, donde todos pensaron que se iba a inflar, y no se infló, no se hinchó, porque la serpiente, que es figura del diablo, lo picó. Entonces, cuando el enemigo quiere picar es para que uno se infle, se hinche y se sienta el súper, el que profetiza, el súper esto, el súper el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el enemigo quiere matar lo profético, y vemos aquí que si Abel era un profeta y su hermano Caín se levantó, también pueden ser voces muy cercanas. Sí. Porque Abel es hermano de Caín. Caín es su hermano. Entonces, Caín es mayor que Abel. Puede ser gente que tiene autoridad en uno y que uno no la ve venir, que tiene ahí lo que tú decías también ahorita muy bien acertada, el discernimiento para saber, porque Caín era su hermano mayor. Entonces pueden ser voces muy cercanas que el enemigo utiliza para querer matar o para querer halagar. Son dos extremos muy fuertes, pastora, que necesitamos desarrollarlos un poquito aquí, porque si no cuidamos lo que Dios nos ha dado, se puede destruir, se puede morir. Amén. Y es que hay veces que se nos hace bien fácil, ¿verdad? Ser orgullosos, muy fácil no reconocer tal vez una autoridad, tal vez, y eso yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque sinceramente en cositas tan pequeñas, de repente uno dice, sí, yo soy fiel, yo me sujeto, yo esto, pero con nuestras actitudes muchas veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado también de estar sujetos, de obedecer, pedirle al Señor que desarrolle en nosotros ese discernimiento para que cuando vengan esas batallas externas, porque lo externo es algo que tú lo estás viendo, algo que de repente la persona que está a la par, la persona que está comiendo tal vez de tu mismo plato, te dice, oh no, pero tú no vas a poder, no, eso que dijiste, no, eso no era de parte de Dios, no, sí, eso, y entonces tal vez de repente también andamos en un momento donde tal vez nos encontramos tal vez no muy espirituales, ¿va? Bueno, muy espirituales, y de repente nos afecta, y viene otro, y viene otro, y viene otro dardo, y cuando miramos es porque ya estamos como, sí, tenía razón, y ya no miramos más allá, sino que ya ahí abrimos nuestros oídos para poder escuchar esas voces del enemigo que vienen a quitar, a querer matar lo que en su misericordia Dios nos ha dado. Sí, fíjate que por eso la Biblia habla dentro de la armadura del cristiano, dice el yelmo de la salvación y el escudo de la fe.
con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Porque esto es externo, vienen dardos, ¿verdad? Viene la envidia, viene el golpe, viene la herida y te mata. Mientras que con Amós vemos de que quizás no lo aceptan, pero él tiene la decisión, sus pensamientos adentro lo hacen decidir, me quedo profetizando en Israel y punto. No voy a dejar de hacerlo. Son decisiones adentro. Pero ahora viene de afuera los golpes muy fuertes donde lo quieren matar a uno. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, porque estos dardos de fuego del maligno no vienen a ver si te rozan. Esos te van directo al centro a matarte, porque quiere que no avances, que no sigas, que no desarrolles. Y por eso usa los dos extremos. O te mata para que ya no desarrolles lo que Dios te ha dado, o te adula para que te hinches y que te vengas, como en el caso de Satanás, ¿verdad? Se convirtió en Satanás y cayó porque fue la altivez que lo hizo venirse, se infló, se hinchó, y por eso es que usa esa arma de inflar a la gente, de hinchar a la gente para que no pueda seguir desarrollando lo que Dios le ha dado. Y por eso es que Dios nos ha puesto como atalayas. Ese va a ser un discipulado también, el profeta atalaya, ¿verdad? Amén. Como atalayas a declarar y a alertarte de que no te dejes matar por la envidia, por las voces, por las palabras que puedan venir en contra, sino que créele a Dios, ten fe, el escudo de la fe para apagar dardos de fuego al maligno. Amén. Sí, porque si el Señor ya te dijo, amado hermano, si el Señor te dio ese don, o si el Señor te está desarrollando en algún momento, estás bajo cobertura y Él está desarrollando ese ministerio profético, debes de estar seguro, debes de aguantar, ¿verdad? Esos dardos del enemigo y seguir adelante, y sobre todo, ¿verdad?, que tu corazón esté en paz, porque yo creo que es una de lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Estar en paz, seguir adelante y estar seguro de lo que Dios te ha dicho, porque si no estás seguro de lo que Dios te ha dado por gracia, entonces eso es algo también que viene a jugar. Tenemos a nuestro Señor Jesús, que Él es el ejemplo, y en lo que tú decías, muchas veces va a ser de gente que está cerca de uno, ¿verdad? De los más allegados a uno, que muchas veces uno va a recibir esos dardos, porque recordemos cuando el Señor Jesús iba a la cruz del Calvario, le decía, ¿quién era el que? Pedro. Y Pedro fue usado. Ajá, ¿verdad? usado. Entonces no estamos diciendo que la gente que está a la par, sino sí, están ahí contigo, pero muchas veces van a ser usados. ¿Por qué? Porque tienen tal vez una autoridad, porque tal vez tienen una amistad muy así, tal vez es tu hermano, tal vez qué sé yo quién, ¿verdad? Pero podemos ver ahí, él fue usado por el enemigo y le dice que no vaya a la cruz. Entonces, el Señor Jesús Apártate de mí, Satanás. Él discernió quién era el que le estaba hablando. Él no la agarró contra Pedro. Claro. Él vino y de una vez, apártate de mí, Satanás, porque él sabía, era nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero eso se tiene que ir desarrollando en nosotros. Nosotros tenemos que saber de dónde es que viene eso, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. ¿Qué quiere decir eso? No es contra mi hermano, no es contra el que yo tengo a la par, sino es contra el enemigo, porque así es como va a venir. Muchas veces creemos que el enemigo va a venir con cachos, con un tridente, con cola. No, él va a tratar la manera de, ahí sí que de disfrazarse, de usar aquel que tal vez te ha dicho, no, mira, sigue adelante, vamos a orar, y a ese tal vez que tú miras ahí, de repente va a tratar la manera de usar con una mirada, con un gesto, con algo, pero ahí es donde debemos de madurar, debemos de pedirle al Espíritu ese discernimiento y no agarrarla contra el hermano, sino al contrario, orar por él y decirle al Señor, Señor, ayúdame para poder seguir adelante. Sí, definitivamente no creerlo, porque el Señor Jesús no destruyó a Pedro. Él sabía de que quien estaba siendo usado era Pedro, pero
quien estaba hablando a través de Pedro era Satanás, ¿verdad? Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero a Pedro le volvió a dar la confianza después de que lo negó. Amén. Y le volvió a confiar el que fuera un apóstol, el que fuera un pastor, porque le dice pastorea, ¿verdad? Amén. Entonces no estamos hablando de que te vas a pelear contra quien es usado, sino que tienes que saber que esas cosas, esas batallas vienen de afuera para querer derribar y destruir lo que Dios te está entregando. Fíjate que algo que hablabas muy bien centrado, muy bien acertado, también es la autoridad, porque por ejemplo te pueden decir, ya viste de que tus pastores a ti no te dan la oportunidad de profetizar, o no te ponen el micrófono, o qué sé yo, ¿no? Ahí es donde tú mejor ven con tu pastor y pregúntale, esto es así, no es así, ¿qué tengo que hacer? Y te vamos a guiar, te vamos a ayudar, porque lo que queremos es desarrollarlo, pero no que escuches la voz y que esa voz sea la que te dirija, porque la Biblia dice, la oveja oye la voz de su, no de otra oveja, porque ahí es donde viene también el detalle de que muchas veces le creemos más a otra oveja que lo que tu pastor te está diciendo para guiarte, para formarte y para cuidarte, porque siempre lo hemos recalcado acá, no me dejes mentir ni los hermanos que han venido, que siempre lo hacemos para poder proteger, para poder cuidar esos dones y desarrollarlos. No es el ánimo de querer cortar ni nada, sino al contrario. Entonces es bien importante estar bajo autoridad. ¿Qué te parece si Abel hubiera tenido a Adán en ese momento cuando Caín lo quiso matar, cuando le dijo, ven, vamos al campo? Yo te aseguro que no lo hubiera podido matar Caín, porque ahí estaba Adán, su papá. ¿A qué voy con eso? Que la cobertura que esté contigo te va a ayudar a que no maten también. Amén. Eso, porque el Señor por algo te puso a tu cobertura. Entonces ve con tu pastor, ve y pídele consejo. Fíjate que hay preguntas, ya están entrando muchas, no muchas, pero ya hay preguntas acá. Y dice mi hermano Jorgito, hermano George, Dios te bendiga, qué bueno que estés ahí conectadito. Saludos a la familia. Dice, pregunta, nosotros al presentar o hacer algo para Cristo, ¿estamos haciendo algo profético materialmente? Al darle algo a Dios, al presentarle a Dios, como por ejemplo cuando Abel le ofreció a Dios, le ofreció lo mejor de sus ovejas, ¿verdad? Lo más lindo, y lo fue a ofrecer delante del Señor. Y como Abel de esa manera profetiza, la pregunta es, ¿estamos profetizando? ¿Estamos haciendo algo profético? Y no sé si querés responder la pastora y después le entro yo. Amén. Yo pienso que sí, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, de alguna manera, y esto es así, cuando tú das, dice la palabra de Dios, cuando tú honras, dice la palabra de Dios que las compuertas, los portones, dice en diferentes versiones, se abren para ti. Entonces lo estás dando terrenal, pero en lo espiritual. Se eleva espiritual. Entonces yo pienso que sí. Definitivamente dice la Biblia que cuando... no es el tema, pero el ejemplo que se me viene a la mente es muy importante. Al decir no es el tema, es porque pues muchas veces es atacado el tema del diezmo, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando diezmó Abraham, en sus lomos ya estaba diezmando Leví. Abraham tiene a Isaac tiene a Jacob, y de Jacob nace Leví, los 12 hijos, ¿no? Dentro de ellos uno Leví. Mira, 4 generaciones. Y cuando Abraham lo dio a Melquisedec, dice que ya estaba también dándolo Leví, que es el que recibía después los diezmos, el sacerdocio levítico. Entonces es algo tan fuerte, ¿no? Lo que uno hace, y cuando uno está dispuesto entonces a honrar a Dios, está haciendo algo profético con sus generaciones. Amén. Definitivamente, mi hermano George. Sigamos aquí con la otra pregunta que está bien acertada también. Dice a mi hermano Orlando Escobar: pastores, ¿podemos ver entonces que la envidia nos puede llevar a cometer asesinatos? ¿Me lo pueden aclarar? Definitivamente que estamos hablando de espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando de asesinatos espiritualmente, al decir de que si yo te envidio a ti, y entonces yo vengo a querer estorbar lo que Dios te ha dado, entonces yo puedo matar eso espiritual que Dios te ha dado a ti. Amén.
Sí, definitivamente estamos hablando en el ámbito, ahí sí que de una manera espiritual, ¿verdad? Porque sabemos de que los dones, sabemos que los ministerios operan de una manera física, pero también espiritual. Y acá nos estamos enfocando en lo espiritual. Y sí, ciertamente, cuando una persona es usada de parte del enemigo para estorbar, para desactivar, definitivamente está matando lo que Dios le ha dado a la otra persona. Sí, porque la actitud de Caín es de que le tuvo envidia a su hermano porque Dios recibió la ofrenda de él y entonces le dijo, vamos al campo. Usted lo puede leer en la Biblia más adelante en Génesis, porque no leí todos los versículos, pero en Génesis 11, en Génesis está hablando de Caín. Génesis 4 está hablando de cuando Caín mata a Abel y lo invita al campo, figura del mundo. Es que fíjense que cuando la Biblia habla del campo también, no solamente, pero también es figura del mundo, porque cuando está la parábola del sembrador, dice que salieron a sembrar, la semilla cayó en diferentes lados, y cuando explican la parábola dice que el campo es el mundo. Entonces lo que pasó fue de que Caín invitó a Abel al mundo. Lo sacó de su diseño donde él se movía, y ahí es donde te matan por envidia, porque te sacan del diseño. Dios te dio un diseño para que lo desarrolles, y cuando alguien con envidia te saca de ahí y tú haces caso, entonces están matando tu diseño. Él no tenía que estar en el campo solo con Caín metido en la envidia, sino él tenía que mantenerse en su diseño, que era el de estar honrando, ofreciendo, buscando al Señor, y ahí está el detalle. Entonces hay que ver que el campo es el mundo, y Caín lo invitó al mundo, al campo, y ahí lo mató. Amén. Aunque ahí en Génesis, ¿verdad? Lo miramos que es de una manera física, ¿verdad? Que le dio muerte, pues, de una manera física, ¿verdad? Entonces, pero acá estamos también hablando de que en algún momento, si una persona viene a estorbar a la otra, va a matar ese don. ¿Por qué? Porque la persona se va a herir. Si la persona, como decíamos, ¿verdad? Hay que tener discernimiento, hay que, ahí sí que comerse el rollo, y si en algún momento algo está sucediendo, por eso es que la cobertura es tan importante, porque como decías, si ahí hubiera estado el padre de Abel, no hubiera dejado que Caín matara a Abel. Entonces, es muy importante la cobertura, porque esa cobertura te va a guiar. Uno como pastor, ¿cómo uno no se va a alegrar de que Dios desarrolle incluso en el cuerpo de Cristo un ministerio más? Claro. ¿Cómo uno, si dice la palabra, o más de dones, Dios, ¿verdad? Más dones, o ahí sí que los dones que el Señor nos pueda dar, anhelamos y le pedimos al Señor que sea Él el que le dé eso, que nos dé. Yo le pido al Señor, pero también no solamente para mí, y me alegra mucho cuando un hijito, ¿verdad?, comienza a profetizar, cuando el Señor va dando esa evidencia, se van dando frutos de un llamado en un hijo espiritual. Y entonces podemos ver de que cuando el Señor en su misericordia nos da la oportunidad a nosotros como ministros de poder ver ese desarrollo ministerial, que ya lo hemos visto, porque bueno, ustedes saben, para la gloria de Dios, el Señor, hemos tenido la oportunidad de poder enviar para San Francisco, en Banais, allá en Montana, sí, ¿verdad? En Montana. Tenemos la oportunidad de poder ver eso. Y uno, la verdad, en México también, uno de veras se alegra mucho, y uno se alegra mucho porque dice uno, Señor, se cumple tu palabra, donde vamos ahí sí que a ser desarrollados, y vamos a poder formar a los que tú nos has dado. Fíjate que lo que me gustó acá también es que hermano Helber nos da un ejemplo bien explícito, y es cuando Saúl quería matar a David por envidia, y es muy acertado. Gracias, mi hermano Helber, por la aportación, porque encaja re bien ahí cómo la envidia provoca que se quiera matar a alguien porque está siendo usado por Dios, porque está siendo desarrollado por Dios, y la envidia provoca entonces de que uno quiera matar a alguien
alguien para que no crezca. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque si tú escuchas eso y te dejas, dice la Biblia de que cuando Saúl le lanzaba las lanzas, valga la redundancia, a David solo las esquivaba y no dejó que esas lanzas llegaran. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerte un lado cuando vengan esas lanzas a querer clavarte en la pared. Solo esquívalas y sigue adelante, porque Dios tiene mucho más para ti adelante y vas a poder desarrollar lo que Dios te ha dado. Mira, dice mi hermana Iselita, y qué linda la aportación también de mi hermana Iselita, dice: quien te invita a volver al mundo o ir fuera de las cosas de Dios con invitaciones perversas es otra forma de querer matar a tu prójimo. Sí. Exacto, te quieres sacar de esa cobertura. Amén. Como por ejemplo al hijo pródigo, se salió de su casa y ahí ya casi moría. Fíjate que cuando se fue de esa cobertura que tenía de su papá, de la casa de donde él estaba, y se fue a ese lugar, él estuvo a punto de morir. Ya estuvo, si no moría de hambre, iba a morir de algo, pero iba a morir de frío, qué sé yo, porque regresó hasta desnudo. Y ahí sí miramos físicamente, ¿verdad? Exacto. Es lo que estamos hablando, de que puede ser físicamente, porque recuerden, si nosotros andamos en el mundo no tenemos esperanza, mas sin embargo cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza de vida, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Entonces, miramos eso, qué bonito, de la manera en que hermana Iselita su aportación muy enriquecedora, sí, ¿verdad? Porque sí es cierto, cuando una persona trata la manera de volverte atrás, sabiendo de que ahora tu vida ya cambió, que ahora ya no eres el mismo, que ahora estás dando... Eso también muchas veces viene, ¿verdad? De que en algún momento ya tu vida cambió, estás, tal vez antes ni siquiera te preocupabas por a lo mejor tener un hogar, tener una casa, y te miran económicamente tal vez prosperado, tal vez te miran de una manera diferente, donde ya no andas tocando puertas, donde ya no andas prestando, donde ya no... Es diferente tu vida. Entonces muchas veces ahí viene la envidia. Al ver de que estás siendo prosperado, te dicen: no, mira, venite, que esto, que el otro, y tratan la manera como de incitar a que regreses a lo de antes. Y de sacarte de tu hábitat donde ahora estás. Es una manera también de envidia, que muchas veces si no abrimos los ojos de quién es que nos está hablando, muchas veces, como dice el pastor, nos vamos con pinta. Nos vamos con la finta. ¿Verdad? Con Fíjate que ese es un término de fútbol, ¿verdad? Se va con el amague que hacen y se lo... Fíjense, mis amados, que vamos a llegar al número 3, que serían las batallas espirituales. Y la batalla espiritual, porque hemos venido viendo cómo el que profetiza tiene batallas. La batalla de Amós, la vimos de que es una batalla en su interior, donde él tiene que tomar decisiones y seguir profetizando. Las batallas de Abel y Caín es de que la envidia mató a Abel, que era un profeta. Y la tercera sería esta con la que nos vamos a quedar, Apocalipsis 18:24. En este versículo nos vamos a quedar hoy, porque tenemos que desarrollar esto, porque dice Babilonia, Apocalipsis 18:24, lo voy a leer en la versión PDT, que es la palabra de Dios para todos. Dice: Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas. Y ahí es donde tenemos que ver cómo en lo espiritual hay una batalla tan fuerte que quieren matar a los profetas, y esa entidad llamada Babilonia es la culpable. Aquí dice bien claro: Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios, y de todos los que fueron asesinados en la tierra. Entonces, si Babilonia, oigan bien esto, mis amados, porque aquí es donde vamos a ver ahora, porque venimos de batallas internas, de batallas de dardos, de externas, pero esto espiritual es en una dimensión muy fuerte, donde también tenemos que saber discernir. Cómo entra de lindo el discernimiento que vimos por 3 discipulados, sí, ¿verdad? Discernir, Babilonia es la culpable, y Babilonia significa, ahí lo va a ver usted, anótelo, significa mezcla, confusión, tiranía, se opone a Dios, y es todo lo que trata de impedir los propósitos de Dios en una persona que es llamada o que tiene esos dones a desarrollar. Entonces, al mezclar lo de afuera, al mezclar lo que no viene de Dios
con lo que es de Dios, podemos morir en el desarrollo de lo que Dios nos ha dado. Entonces Babilonia es la culpable. Amén. Y es que cuando hablamos de mezclas, es cuando ya vamos, ya no es de que realmente estemos actuando bajo el Espíritu Santo con lo que Dios nos está diciendo, sino que vayamos tratando de adivinar. Que queramos queramos mezclar. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, amados, y si Dios no te dice, no te ha dicho nada, no quedémonos calladitos y no supongamos, no tratemos de adivinar, porque, es que yo pienso, porque ahí estamos entrando en una situación de mezcla y podemos, cuando decimos, es que no sé, yo estoy confundido, no sé si es de parte de Dios o esto es mío. Pidámosle al Señor, pidámosle el discernimiento al Padre, pidámosle esa confirmación al Señor. Y es que ahí también dice, ¿verdad?, de que va a matar al pueblo, que trata la manera de matar al pueblo, dice también, ¿verdad?, de darle muerte a ¿cómo es? Dice, Babilonia fue la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque también dice la palabra de Dios que la profecía son los ojos, ¿verdad? Es la visión, sí. Ajá. Entonces también donde no hay profecía, el pueblo ahí sí que se desenfrena, dice la palabra de Dios. Y es muy importante. Por eso es de que la profecía o el don de profeta es muy importante, pero también es muy delicado y lo estamos viendo a través de la palabra, de que no es solamente de decir, yo soy un profeta. No, mejor que ni te digan, pero que la palabra que Dios te use, que Dios te dé esa palabra y que realmente lo podamos hacer en el orden de Dios. Fíjate de que Babilonia es la culpable de matar a los profetas. Estamos hablando de esas batallas espirituales muy fuertes, ¿verdad? Amén. En un nivel muy alto. Y ahí podemos ver que el ejemplo en Daniel. Y vamos a ver Daniel capítulo 1, versículo 3 en adelante. No lo voy a leer todo, sino que voy a recalcar un poquito, porque dice Daniel 1:3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del pueblo de Dios, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Mira, les querían dar vino de Babilonia, comida de Babilonia, que por eso es que Daniel decidió no comer de eso, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle, pero el versículo 6 me da mucha luz. Entre estos estaba Daniel. Entonces, Daniel es un profeta. Amén. Daniel está metido en Babilonia. Y el versículo 7 dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Entonces, para empezar a desarrollar esto nada más, porque esto sería un discipulado, varios discipulados, para empezar a desarrollar esto, si Babilonia mata a los profetas, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza queriendo cambiar el nombre, la identidad. Y cuando les quita, les intenta, porque fíjate que con Daniel no lo pudo hacer, ni con estos muchachos. Entonces, cuando Babilonia intenta quitarle la identidad a alguien, es donde le mata también. Porque estamos hablando, Babilonia, es que esa palabra está bien fuerte. Babilonia fue la culpable de la muerte, de la muerte. Así como Caín mató a Abel, pues Babilonia es culpable de la muerte de los, plural. Por eso es una dimensión mayor en esto que estamos hablando. Una dimensión, una entidad muy fuerte que hay que saber discernir, que lo que quiere es robar la identidad. Tal vez Dios te dio un ministerio, te está dando dones, te está desarrollando, pero te quiere robar la identidad. Y al robarte la identidad, sabe de que ya va a poder entonces manipular y la persona va a poder ser susceptible a recibir las mezclas para poder echar a perder lo que viene de Dios.
Amén. Sí, me quedé pensando y es muy, muy interesante cuando miramos de que la identidad cuando la identidad es atacada, es una de las maneras que el enemigo usa para poder matar, para poder estancar, para poder estabilizar. Entonces, hemos visto de que el Señor Jesús nos da poder y autoridad. Dice la palabra de Dios, tenemos poder y autoridad de parte de Él, pero también si en algún momento nos dejamos quitar la identidad que tenemos como hijos de Dios que somos, entonces también estamos entregando, estamos ahí sí que desprotegiéndonos prácticamente, quedando invalidados prácticamente de lo que realmente, ahí sí que Dios, de esa identidad que el Padre nos ha dado. Es muy importante el que nosotros sepamos quiénes somos, que podamos realmente agarrar nuestra identidad y aunque venga quien venga, porque me recuerdo con Jesse y Eliseo, ¿verdad? Una de las cosas que pasó fue que en algún momento comenzaron a ofrecer, y es una manera también de la que el enemigo usa para poder quitarte la identidad. Entonces, hoy venimos ahí sí que dándote, declarando de que tú eres un hijo de Dios, y si el Señor te ha dado esa identidad, no vamos a mezclarnos, no vamos a aceptar esas mezclas de decir, yo creo, yo pienso. No, tienes que estar seguro de quién eres, y cuando alguien te quiera llamar lo contrario, porque en algún momento tal vez te pueden decir, venga usted que adivina. Momento, yo no adivino. Si el Señor así le place, pues vamos a consultar a Dios, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que sea el Señor el que nos hable. Pero desde ahí, no dejarnos confundir, no dejarnos quitar esa identidad que papá nos ha dado. Fíjate qué tremendo, porque este es un tema muy fuerte, es un discipulado que tenemos que darle continuidad, porque entramos a hablar ahora de Babilonia, que es la que mata a los profetas y los mata o empieza quitando la identidad en una persona, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque va a querer destruirlo. Fíjate que hay algo aquí, hay algunas preguntas, yo creo que con eso vamos a tener que terminar porque nos quedan 2 minutos, pero también es bien importante. Fíjate que mi hermano Helbert dice, como el pastor tiene como enemigo al lobo, el profeta, el pastor tiene como enemigo al lobo, el profeta tiene un enemigo directo que es Jezabel, dice. Fíjate que aquí hay una pregunta, es bien importante esta pregunta también. Dice mi hermana Iselita, perdón, mis pastores, una pregunta, el que ataquen los nervios y tartamudees, ¿es una batalla espiritual? ¿O decir es un ataque del enemigo? ¿O simplemente es algo que siempre está por reacción del cuerpo? Yo pienso que en algún momento es cuando uno va comenzando. Recuerda Noé. Noé tartamudeaba, pero vino en el momento donde le creó al Señor. No estoy diciendo que no le crea, pero es como un desarrollo que uno va teniendo. Por ejemplo, cuando uno comienza a profetizar, muchas veces llora más que tal vez solo dice... Dice el Señor que le busquen en espíritu y en verdad. Uh-huh. Y tal vez fue algo que lloramos más, que hablamos más lenguas y todo eso. Pero en la medida en que lo vamos agarrando y vamos siendo formados, vamos creyendo, vamos aumentando la fe, porque esto es por fe. Vamos creciendo en fe, Dios nos va capacitando y pienso de que en algún momento los nervios siempre van a estar, porque si no hay nervios, si no te sientes, si no, entonces, no, hombre, es que cuando yo hablo, tranquilo, como decías, ¿va? Claro. Se me eriza la piel, no, yo pienso de que hay un nervio normal, y al principio muchas veces es así. También otra de las cosas, muchas veces cree la gente que porque si en algún momento de repente uno se equivoca en alguna palabra, donde dice,
en el sueño que yo te di, tal vez dice, estabas durmiendo, o una palabra. Te equivocaste en una palabra. Sí, no es de que no sea de parte de Dios. No, te pues. equivocaste. Es que el que estés dando un mensaje de parte de Dios no es que seas un ser super archi mega hiper que ya seas otra persona. No, el Espíritu, ciertamente el Espíritu de Dios viene sobre ti, pero tú sigues siendo la misma persona. Entonces, en algún momento sí, nos podemos equivocar, podemos tener nervios, podemos incluso tartamudear, pero en la medida en que vamos avanzando, Dios va a ir perfeccionando ese don o ese ministerio. Fíjate que acertada la respuesta que le has dado, hermana Iselita, porque es parte del desarrollo del don cuando uno está metido en ese mover tan lindo del Espíritu y el Espíritu te da la profecía y la vas a soltar. Es un momento también donde uno explota y lo da. Y entonces hay momentos donde puede haber una forma como de temblar porque está dando la palabra, la profecía. Puede, como tú decías, equivocarse en alguna palabra, pero eso no quiere decir que no sea de Dios, sino que estás metida, hermana Iselita, en ese mover, en ese fluir y a seguir creyéndole al Señor. Y lo que Pastora te decía, que yo quiero recalcarlo, y si redundo es porque es muy importante, fíjate, que es por fe. La Biblia dice, estuvimos analizando cómo desarrollar el don de profecía y vimos que cada uno profetice conforme a la medida de la fe. Entonces es conforme uno va desarrollando el don, es con fe. Vas creyéndole a Dios que Dios sí te está dando esto, que Dios está hablando, y lo vas soltando y lo vas dando, le vas creyendo al Señor y definitivamente vas a ir desarrollando ese don que ya te dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, fíjate que ya tenemos que ir. Se nos fue el tiempo, son las 8 de la noche con 2 minutos, pero aquí dice hermano Carranza Vidriana, dice, ¿qué días transmiten estos vivos? Bueno, los transmitimos todos los días martes a las 7 de la noche, hora de California, para que se conecte ahí, esté con nosotros y podamos aprender juntos. Un saludito a todos, qué lindo que estén ahí. Gracias por las preguntas, las aportaciones, por querer aprender, y este discipulado es de veras, es muy importante, así que denle mucha importancia porque sabemos de que juntos podemos aprender cada día más. Así que tenemos una cita el próximo martes. Te dejo el tiempo para que te despidas, mi amada esposa, pastora, y que sueltes lo último para irnos. Aleluya. Amén. Así que ya sabes, amado, vamos a tener esas batallas internas, pero en el nombre de Jesús las vamos a vencer. Vamos a tener esas batallas externas, pero en el nombre de Jesús también las vamos a vencer, y vamos, de repente el enemigo va a querer quitar tu identidad, va a querer hacer una mezcla, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer a través de que nos discipulemos, a través de que nos capacitemos, a través de que estés bajo una cobertura. Vamos a poder salir adelante. Y recuerda, si Dios te ha dado ese don tan preciado, si Dios te ha dado ese don tan lindo, y si Dios en los planes del Señor, el Señor te ha predestinado para un ministerio profético, gloria a Dios, gloria a Dios. Solo espera el tiempo de Dios, métete bajo una cobertura, espera que sea el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. No es ni antes ni después, no es cuando tú quieras, sino es cuando Dios quiera. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer el poder estar esta noche contigo una vez más. Gracias por esas aportaciones. Bendigo a cada uno por nombre de los que estuvieron ahí. Gracias, les amamos. Gracias, Janita, por estar siempre ahí al servicio de Dios. Gracias, cielo, por invitarme. Amén. Gracias, pastora, por aceptar la invitación. Y bueno, resumiéndolo entonces en medio minuto, las batallas internas son los pensamientos, las decisiones que tienes que tomar en los momentos muy decisivos. Las batallas externas, la envidia que puede venir y querer matar lo que Dios te ha dado. Y esas batallas, todo es espiritual, pero le puse batallas espirituales, o le pusimos batallas espirituales porque ya estamos hablando de dimensiones muy altas, donde Babilonia, las mezclas quieren matar a los profetas, y tenemos que tener mucho cuidado. Así que agárralo todo, síguelo digiriendo. Va a estar en YouTube en un momento, va a haber un Spotify, en Spotify también lo puedes escuchar este episodio en tu podcast, y puedes, así que
seguir aprendiendo, digiriéndolo, disfrutando. Los que nos van a ver después, oír después, saludos, bendiciones, les amamos, nos miramos y nos oímos hasta el próximo martes. Y en la iglesia tenemos mañana miércoles doctrina básica. Amén. Tenemos intercesión. Mañana van a estar los líderes de danza dándonos una enseñanza de la importancia de la danza para Dios y de cómo les podemos ayudar. El viernes tenemos cena de matrimonio, cena aleluya, de parejas, amén, a las 7 en punto. Si eres parte de Iglesia Pan Mosto de Aceite Pandel o no tienes dónde congregarte, te invitamos a las 7 en punto, cena de parejas. Va a estar mi pastor, el doctor Mario Salamanca, compartiendo la palabra. Y el domingo fiesta para el Señor. Y nos vamos porque seguimos otra hora aquí, si no nos despedimos. ¡Bendiciones! Dios les bendiga.